Bienvenidos a Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y aquí estamos de vuelta luego de unas vacacioncitas en agosto. No se quitó el podcast, no hubo una orden de allanamiento ni nada por el estilo, simplemente cogí un break para dedicarme al trabajo y a otras obligaciones y pues ahora estamos volviendo a la rutina semanal y hoy me acompaña dos personas muy especiales y muy interesantes. La profesora y doctora Estel Rodríguez Miranda y el poeta, profesor y conocedor de buenos rones, Raúl Guadalupe. Saludos. Saludos. Hola. Gracias por la invitación. Exacto. Esto no se podía. Cuando yo hice los primeros bosquejos de la trinchera y invitados que iban a ser parte de este Sobrinoverse, ustedes estaban en la primera lista, definitivamente. Sí, yo sé. Fui yo que piché en marzo, lo siento. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Estamos... ¿Tienen luz? Sí, por el momento tenemos luz. Y tenemos Alioski. ¿A quién? Alioski es nuestra planta de gas que queremos mucho. ¿Es una planta rusa? No, se la pusimos. El nombre viene en honor a un compañero con el que cogimos clases de historia del arte, que se llamaba Alioski. Se llama. Se mudó de Puerto Rico recientemente. Y compramos la planta más o menos al mismo tiempo que empezamos la clase de historia del arte con él. O sea, que cogíamos con él. Y compramos la planta porque no pudimos más con los apagones. Y le pusimos a Alioski y ahora pues todos los días le decimos hola, ¿cómo estás? Quiéronos mucho. Y cuando hay los relevos de carga, pues Alioski funciona. Exacto. Automáticamente. ¿Ustedes han escuchado el término The Ghost in the Machine? No. El trasfondo es de ciencia ficción y es cuando le proyectas... Claro. Tus emociones a la máquina. Entonces llega un momento donde empiezas a percibir que la máquina es consciente y tiene... Como las impresoras. Exacto. Si tú tienes prisa ante una impresora, tú tienes que actuar lo más calmado posible. Y pues el Ghost in the Machine, el espíritu raro que a veces... habita y que se expresa. Porque por alguna razón las máquinas tienen... la tendencia de incapacitarse y de arruinar cualquier proyecto o expectativa que tú tengas con esa máquina. Claro. Como algunas funcionan dándole un cantacito por el lado y correcto. Funcionan. Oye, eso es una interacción interesante entre la tecnología. Estoy pensando en cada vez que uno tiene que hacer una presentación importante y no corre la presentación. Lo que dijeron ahorita, las impresoras. Sí, las impresoras precisamente, sí. La impresora se ha convertido en un tipo de artefacto de tortura china. Pero tú sabes que por eso es que yo le tengo miedo a los robots y a toda esta cuestión del AI y me interesa mucho que me estoy yendo ya por otro tema, pero me interesa mucho todo lo que tiene que ver con la ética dentro de el artificial intelligence, development, porque pues, o sea, y si el robot o la computadora inteligente desarrolla emociones, ¿qué vamos a hacer? Bueno, eso objetivamente no puede suceder. Pero sería bueno. Incluso será bueno que los robots que limpian casas existieran, ¿no? Yo creo que existen ya en Japón. Porque así pues uno no tiene que hacer tanto. Bueno, tienen los Roomba. Los Roomba es como que... No, pero él quiere robotina de los Jetsons. Exacto. Porque mira, ya el papá de los Jetsons nació este año, según los cálculos. En verdad, George Jetson nació ahora. Así que robotina viene por ahí en 30 años. Ya 30 años yo... Pues te va a ayudar. Me va a ayudar, me podría ayudar mucho, de hecho. Primero, la inteligencia artificial, contrario a lo que los techies dicen, está bien lejos. O sea, el nivel de complejidad que tiene el cerebro como sistema de cómputo de data y
Y lo otro es que eso es estas preocupaciones es un reflejo del Ghost in the Machine, porque estamos proyectando a la máquina. Estamos diciendo en el ejercicio intelectual, si la máquina llega un momento a estar consciente de sí misma, va a naturalmente tener emociones humanas. Y me va a querer matar. Y va a tener el mismo proceso de racionamiento que un ser humano. Y se va a dar cuenta que es un esclavizado y me va a querer matar. Cuando la realidad es que nuestro andamiaje es complejo. Lo hemos desarrollado nosotros. Y bien complejo. Y ante nuestra realidad. No, y es un andamiaje bien complejo porque apenas hace las últimas décadas la neurología, la neurociencia ha empezado a entender la complejidad del cerebro humano. Exacto. O sea, que eso todavía lo que quiero decir es que la inteligencia artificial le falta todavía para llegar a ese nivel. Yo no creo que nunca va a llegar, ¿verdad? Pero sí puede ser una semejanza, o sea, ser un símil, ¿no? U operar de una manera que no sabes la diferencia. Exactamente, esa es una mejor forma de decirlo, sí. La mayoría de las personas que están escuchando el programa probablemente no los conocen a ustedes. Disculpen. Así que si pueden, por favor, pueden darnos un blurb de quiénes son, qué es lo que hacen. Vale. Pues hola a todos. Yo soy... Todos, todas, todes. Mi nombre es Rodríguez Miranda. Conozco a Sobri hace más de la mitad de lo que llevo viva en este planeta. Y fui por mucho tiempo profesora machina o profesora taxista, que eso quiere decir que fui profesora por contrato en básicamente todas las universidades del país. Ok. Y ante la falta de estabilidad económica, un salario digno, decidí emprender y cambiar mi ruta. Y ahora trabajo para una organización sin fines de lucro en Boston que se llama Medicines for Humanity. Y junto a ellos laboro en un proyecto de educación para monjas misioneras alrededor del globo terráqueo que se llama Learning for Humanity. Actualmente tenemos el programa, ¿verdad? Aunque cualquier monja del mundo entero lo puede coger, pues nuestro target audience viene a ser las hermanas misioneras que están, por ejemplo, en el continente africano, en Malawi, Sudán, República del Congo, Camerún, Kenia, Zambia, Lesoto, Sudáfrica. Y tenemos un proyecto sumamente especial en la República Hermana de Haití. Allí estamos impactando ahora mismo, dándoles clases a través del internet a más de 96 monjas que están allí. Es un trabajo pues muy gratificante y a la misma vez muy fuerte. ¿De qué son las clases? Pues las clases ahora mismo, la clase que estamos dando ahora mismo a estas monjas es sobre manejo de facilidades de salud. Son monjas misioneras que dan servicios de salud, pero muchas de ellas llegaron allí sin saber nada de cómo administrar una clínica. Así que vamos pues enseñándoles desde lo básico, ¿no? Cómo hacer los formularios para llevar un buen presupuesto, cómo llevar las cuentas, cómo bregar con recursos humanos, hacer una descripción de trabajo para que la persona que contrate sepa cuáles son sus responsabilidades y no haga más esperando más trabajo, más paga. Gerencia, usted está enseñando gerencia, es healthcare management. Y también hacemos mucho énfasis en algo que aquí en Puerto Rico no se ve porque nuestro sistema de salud es distinto, pero en muchos países en vías de desarrollo sí se ve, y en muchas comunidades inmigrantes en Estados Unidos también se ve, que es lo que se llama community health workers, ¿verdad? O pues personas que trabajan, promotoras de salud. O promotores de salud, ¿verdad? Que son personas dentro de las comunidades que van a las casas y convencen a la gente de que vayan a buscar servicios en la clínica, de que sí hay ¿verdad? Hay medicina tradicional, pero también, pues, ¿verdad? Pues si tienes algún tipo de enfermedad, por ejemplo, ahora se está dando mucho personas mayores con problemas de presión y no van a la clínica a buscar medicamentos para la presión, pues los promotores van y promueven, ¿verdad? Son líderes ya de la comunidad que entonces también se dedican
a promover que las personas vayan a las clínicas. Y otro de los proyectos que tenemos, y de ahí paso a que Raúl pueda hablar, que a mí me encantó, este es un proyecto que tenemos en Santo Domingo que a mí me fascinó, que son los botiquines comunitarios. Sí. Los botiquines comunitarios son en comunidades donde, ¿verdad?, donde hay escasez de, por ejemplo, poder llegar a una farmacia cerca, porque no hay Walgreens en cada esquina como en este país. Pues personas líderes de la comunidad tienen un botiquín en sus casas y al niño le dio un catarro. Pues tú caminaste 10 minutos a la casa de la vecina y le compraste el jarabe de la tos, en vez de tener que montarte en una guagua pública y tener que ir 3 horas hasta el centro de San Pedro de Macorís para poder encontrar una farmacia abierta. Y lo interesante de esto es que son completamente autosustentables. Nosotros les damos las medicinas iniciales, ellos las venden a un precio más barato que la farmacia, ¿verdad?, regular, y con ese dinero se vuelve a comprar más medicina. O sea, que estamos empoderando a la comunidad. No, o sea, la idea no es dar y dar y dar. La idea también es que la comunidad aprenda a empoderarse y a poder entonces hacer cosas para subsistir ellos mismos. Y pues eso es, o sea, de nuevo, yo soy profesora, no lo dije, yo soy profesora de humanidades y de literatura. Esto es un cambio increíble, pero estoy aprendiendo un montón. Y por otro lado, por otro lado, pues toda mi experiencia como profesora de humanidades y de literatura me ayuda a trabajar con las monjas en línea, porque las monjas no tienen necesariamente mucha dominio y destrezas tecnológicas. Yo he ido desde enseñarles a hacer un screenshot hasta finalmente enseñarles cómo subir un Google Form de Word. O sea, todo esto a través del teléfono con una monja en Lesoto, que es un país tan y tan pequeño cerca de Sudáfrica que la gente no sabe ni que existe. Es verdad. Yo no sabía que existía. Pasa como Luxemburgo en Europa, ¿no? Nadie habla de Luxemburgo. Ahí sí, porque tú sabes, Luxemburgo es un dealer de Ferrari. Claro, pero... Bueno. Y Raúl, ¿cuál es el trasfondo tuyo? Bueno, primero que nada, ¿verdad? Primero que todo, mejor. Gracias por la invitación. Pero a ella se le olvidó algo, y es que esa no es su primer contacto con Haití. Ella tuvimos los dos con iniciativa comunitaria, trabajando en Haití por 2 ocasiones. Sí, después del terremoto de 2010. Exacto, en Puerto Príncipe principalmente. Bueno, yo soy Raúl Guadalupe, yo pues soy profesor universitario todavía. A tu desdicha. No, me gusta la cátedra, me gusta enseñar, me gusta relacionarme con los estudiantes, sobre todo, porque eso es lo mejor que tiene la universidad, los estudiantes. Y bueno, pues estudié historia, literatura, ciencias sociales, y ahora mismo pues doy clases en departamento de español y de humanidades en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. Un saludito aquí a mi rector Miguel Vélez, ¿verdad? Si escucha se escucha el podcast de Sobrino, que lo más probable lo escucha. Lo escucha mucho más gente de lo que están dispuestos a admitirlo. Exacto. Y nada, pues me dedico a dar clases. También soy escritor. Hago investigaciones históricas. ¿Cuántos libros tienes publicados ya? Ahora mismo tengo, además de los artículos y ensayos en revistas, libros son alrededor de 6 libros. Y en preparación, pues hay unos cuantos, pero la vida no deja que uno... Son 6 originales, pero también tienes un 7º, que es el de Llorens, que tienes el estudio... Bueno, tengo, sí, exacto. Ese es un estudio... Crítico que hago a uno de los libros de Llorens más importantes, publicado en 1914, que se titula Sonetos Sinfónicos. Sí. Y yo hago un estudio para que, ¿verdad?, se vuelva a publicar como libro independiente, porque el Instituto de Cultura lo publicó siempre en las antologías y se perdía. Incluso también alteraron la estructura de los poemas, porque Llorens en ese libro jugaba, ¿no?, con la estructura del soneto y deformaba de alguna manera el soneto. Cuando yo descubro el libro original, digo, pero el instituto no respetó, ¿verdad? Lo publicaban como si fuera un soneto tradicional. Así, la estrofa. Exacto. Pero nada, hicimos ese trabajo. Y todavía sigo siendo profesor, soy esposo de Estel.
y padre de dos niños hermosos, Rafael Emeterio Guadalupe y Antonia de Guadalupe Rodríguez, los dos también Rodríguez. Digo que hay una anécdota que cuando nació Rafael, a mí me tocó inscribirlo y yo saqué hasta él inconscientemente de la paternidad porque yo llené el formulario Rafael Emeterio Guadalupe de Jesús y cuando voy a entregarlo me doy cuenta y digo, a diablo, no, espérate, me va a matar. Si alguien iba a montar un matriarcado, iba a ser Rodríguez. Pues nada, ese soy yo. Hay varias razones que me interesaba hablar con ustedes. Primero, porque en este podcast muchos de los temas que yo toco tienen que ver con instituciones públicas como la UPR, por ejemplo, y también estoy tratando de abrir discusiones que sean un poco más incisivas sobre fenómenos que todos vivimos de alguna manera u otra, pero después pero no se prestan para la dinámica del tira y tápate que hay en los medios más corporativos y no se discuten. Por ejemplo, ahora está bien pegado el tema de Luma y energía eléctrica y eso, y nadie ha caído en cuenta que el problema de por qué se te va la luz, vamos olvidando la factura, etcétera, no tiene nada que ver con quién es el huelebicho que está sentado en la oficina del CEO, sino con el andamiaje de ingeniería en la máquina, ¿verdad? Y hemos caído, creo que en una teoría de que hay alguien traicionándonos constantemente y que si tan solo encontramos a ese personaje, todo se va a arreglar porque todo está bien. Pero no le prestamos atención a las máquinas, ¿verdad? A los andamios. A los componentes que no tienen nada que ver con la persona. Y nosotros hemos hablado en privado en muchas ocasiones cómo ese síndrome o esa situación uno la ve, por ejemplo, en la UPR. Se habla mucho de la UPR, gallito, orgullo, yo soy producto de la UPR, etcétera, pero nadie nunca habla del andamiaje interno, de qué es lo que está causando dificultad para el profesorado, para el estudiantado, etcétera. Y me interesa mucho la perspectiva de ambos sobre eso, porque creo que se traduce a otras instituciones. Creo que no se queda en la UPR necesariamente. Entonces, tengo a un catedrático como tú, Raúl, y tengo a alguien que decidió quitarse del proceso allí. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes académica en este mundo de la UPR en Puerto Rico, etcétera? Yo creo que yo voy a empezar porque llevo menos años que tú. Acércate al micrófono. Entonces tú puedes seguir. Mira, que también lo hemos hablado, tú y yo en algún momento pensábamos los dos que llegaríamos, ¿verdad? A ser profesores. A ser profesores catedráticos de la UPR. Esa fue ¿verdad? Uno de nuestros objetivos. Yo me acuerdo que en 10º grado, cuando la orientadora me preguntó, ¿y qué tú quieres ser cuando grande? Para ver, ¿cómo es que se llama? ¿En qué universidades te podemos poner? O puedes solicitar. Y yo dije, pues yo quiero ser profesora de la Universidad de Puerto Rico. O sea, punto. Y así llegué a muchos sitios junto a ti. Y llegué a la UPR llegué a la UPR con una clase a las 3 de la tarde, una sola clase a las 3 de la tarde en el recinto de Humacao. Y yo iba todos los lunes y miércoles a Humacao de 3 a 4:20. Cuando llegaba al departamento no había nadie a las 3 de la tarde. Porque las clases a las 2:30 se acababan y todo el mundo se iba. Yo no sabía lo que había de 8 a 2:30 o de 7 a 2:30. Pero yo llegaba y estaba solamente la directora del departamento, a quien estimo mucho, y la secretaria. De aquel momento. De aquel momento. Y la secretaria que... Porque la de ahora no. No, también. No sé quién es ahora. Actually, la de ahora sí también. La de ahora era compañera por contrato en aquel momento. Y sigue siendo. Y a la secretaria. Y llegué así. Y yo dije, bueno, por algún lado tengo que entrar. Esto después de haber mandado 20,000 cartas a 20,000 recintos todos los semestres tratando de entrar. Y yo me decía a mí misma, pues mira, no he entrado porque no tengo el doctorado todavía. Eso fue lo que pensé. O sea, no me cogen porque no tengo el doctorado. Ok. Estaba en ese momento ya en tesis. Me fue muy bien mi primera clase y al semestre después me dieron 3 clases y yo, ¡ah, qué maravilla! Entré en Humacao. La realidad del caso es que como
muy bien dices, hay problemas en la UPR que cada recinto tiene los suyos, pero en general yo creo que hay problemas de amiguismos y partidismos desde el conserje que está limpiando el baño hasta el rector. ¿Sabes? Hay, a nivel, por ejemplo, de departamento, hay bandos. Y si tú estás, ¿sabes? Por ejemplo, si a mí me contrató X director, pues cuando cambien de director, yo probablemente voy para afuera. A nivel, entonces, de decanos, pues si le caíste mal al decano, ya sabes que no hay futuro. Y en el caso de la rectoría, casi siempre, no voy a decir que todos los empleados, pero todos los empleados de confianza son tornillos de partidos políticos. Entonces, el problema no es que el tornillo de partido político no sea eficiente, porque muchos lo son. El problema es que no hay continuidad a la obra y al sistema. Porque entonces cambia el partido político y esta persona que pudo haber sido excelente director de recursos humanos, se fue. Y llega otra persona, hay que acostumbrarse al estilo de liderazgo de esa otra persona, a cómo esa persona, aunque hay reglamentos y certificaciones, pues cómo esa persona interpreta los reglamentos y las certificaciones. Y cosas que, ¿verdad? Y procesos que a lo mejor se estaban dando, que podían mejorar, van para atrás. Porque llegó una nueva ola de gerentes que vienen por el tornillo político. ¿Y tuviste ese cambio? Yo vi ese cambio con Ríos Mauri. Ah, ¿verdad? Y sabemos que en mi caso, Ríos Mauri no me tocó, ¿cómo es que se llama? Fue muy... Aclara eso. Sí, no, o sea, yo entré con Agapito. Y no me acuerdo quién era el... No, Agapito es Alejandro García Padilla. Sí. Yo creo que todo el mundo sabe quién es. Yo entré bajo la gobernación de Alejandro García Padilla y cuando gana Ricky que llega a Ríos Mauri, allí hubo muchos cambios. Esos cambios no tocan necesariamente a los profesores por contrato, pero sí tocan a nivel de decano, a nivel de personal de confianza. Sí, como tú lo que dices... Es un trickle down. Tú lo que dices es que como profesor por contrato, en gran parte dependes de quién es tu contratante. Claro. Y si el contratante cambia mucho. Exacto. Y, por ejemplo, cambia el gobernador, cambia el presidente de la universidad, cambia el rector, cambia el decano académico y cambian los directores de departamento. Por lo tanto, al cambiar el director de departamento, si no te tiene en su gran estima, tú puedes estar allí 10 años, 15 años y te botan como bolsa porque no tienen ninguna obligación contractual contigo, porque todos los mayos y todos los 1 de diciembre a todos los profesores por contrato les llega una carta diciéndoles que muchas gracias por su servicio, que por favor llenen una hoja con como 20,000 firmas que hay que llenar para que no haya para que asegurarse que no tienen ninguna deuda con la universidad o no reciben su último cheque y que en caso de que haya cursos el próximo semestre se comunicarán contigo. Y eso en Navidades cae maravilloso. ¿Y eso en todos los recintos? En todos los recintos. ¿Tú has visto eso también? Y es un proceso casi humillante. Sí, porque tú tienes que ir oficina por oficina y el empleado que te tiene que firmar no te quiere ni firmar. Entonces tú puedes llegar, por ejemplo, a la oficina de propiedad, donde tienes que entregar, qué sé yo, las llaves de tu oficina. Y están en una celebración de desayuno de Navidad porque se acabaron las clases, porque tienes que esperar a terminar tus clases y cuadrar tus notas para poder hacer esto. O sea, que tú vas un 20 de diciembre a hacer este recorrido olímpico y no te pueden firmar una hojita porque es que están celebrando el desayuno de Navidad. Que venga a la 1 de la tarde. Yo vivo en San Juan. Esto es en Humacao. Y tengo que ir, o sea, voy a las 9 y si de 9 a 12 no había completado el recorrido olímpico, tenía que esperar de 12 a 1 a que todo el mundo se tomara su almuerzo para después entonces seguir esto. Yo creo que eso es abuso del empleado. Es maltrato, sí, evidentemente. No creo que sea maltrato. Creo que tiene un poquito más un elemento de... Bien humillante. Lo que quiero decir es que va más allá del maltrato. Y creo que fomenta cierto instinto de crueldad, claro, año tras año, que empieza a... O sea, que llega un momento donde poder hacer ese tipo de cosas se convierte en unos beneficios del trabajo.
Y puedo decir algo. ¿Qué? Todo eso se resuelve con un Google Form. Tú haces un Google Form. Eso es así. Recursos Humanos hace un Google Form por empleado y se lo envía a cada director. Pero en la universidad privada. No. En las universidades privadas... Ella te puede hablar de eso. Pues tienes el contrato. Depende de la universidad. Por ejemplo, hay universidades donde yo he firmado el contrato una sola vez y nunca vuelvo a firmar contratos y simplemente sigo contratada por ahí para abajo. Haya cursos o no haya cursos. Un semestre no hubo cursos, no hay problema. Exacto. Al otro semestre, talala. Ahora lo que se está usando mucho, que es más fácil, y yo creo que tiene también que ver porque la UPR es una corporación pública. Sí, sí. Y ahí viene la diferencia de todos los papeleos. Pero ahora lo que se usa mucho es el Letter of Engagement. Sí. Y ya. Firmaste el Letter of Engagement y seguiste. Y por ahí sigue. Y por ahí sigues y no hay ningún problema. La cuestión es pues, que como es una corporación pública, hay reglamentos, hay certificaciones de las certificaciones de las certificaciones. Esa es la experiencia del profesor por contrato y no he hablado de la miseria que nos pagan. O sea, y la UPR es la que mejor paga y como quieras una miseria. Uh-huh. Con doctorado... Con 3 cursos. No, con doctorado es 2,000 algo 2040, por curso. Por lo menos en Bayamón es 2043. Pues eso en la universidad completa. 2043. O sea que si yo tengo 3 cursos son 6,000 pesos al semestre. Que se dividen en 10 pagos. Y a eso no le he quitado lo que te saca. El Medicare, el Seguro Social. El retiro. No, porque los profesores... En un momento dado sí, pero ya no. Hay un sistema de retiro de la UPR. Sí, pero los profesores por contrato no pueden, o sea, no. En un momento dado nos hicieron contribuir, pero ya no. De hecho, yo tengo que ir a sacar esos chavos del sistema de retiro. Y vean que yo me pregunto, si es una institución que le hace eso a sus profesores, ¿por qué hay tanto freaking romance con la universidad? Por los estudiantes. Pero es que los estudiantes siempre van a tener una memoria romántica del sitio donde libraron la coca, o sea... Bueno, no, pero tú ves en los estudiantes el potencial de futuro y tú quieres contribuir de alguna manera. Ella habla desde la perspectiva de los profesores que quieren... Yo... Pero la pregunta de sobre, yo creo que va por qué hay una imagen pública de esplendorosa de la Universidad de Puerto Rico. Bueno, la Universidad de Puerto Rico... voy a intervenir. La Universidad de Puerto Rico pues, tuvo su momento, digamos, glorioso, ¿verdad? De cierto bienestar, con unas visiones que se pueden también evaluar. Pero de un momento dado para acá, yo diría como desde la década de finales de los 80 para acá, se ha idealizado lo que es la Universidad de Puerto Rico. Yo, por ejemplo, no quiero que se destruya la Universidad de Puerto Rico, pero yo no quiero que la Universidad de Puerto Rico funcione como funciona, ¿no? En la actualidad. O sea, a mí me gustaría transformarla porque, por ejemplo, esa consigna, 11 recintos, 1 OPR, es una consigna abstracta que es falsa. Ninguno de ellos se los cree. Porque cuando vuelven a cada uno de sus recintos, los defienden, pelean entre ellos, siguen el mismo patrón creado por la fuerza de la cultura del trabajo que cada recinto tiene, y no hay empatía entre los, a menos que le imponga, ¿verdad?, desde arriba, y eso no es empatía, eso ya es una orden, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, los que la defienden, que quieren que se retorne a la antigua estructura de la fórmula, quieren que siga funcionando. ¿Por qué hay que preguntarse por qué? Bueno, porque aquí hay unos sectores que yo llamo apellidos académicos. Apellidos académicos. La familia, las noblezas, igual que la alcaldía. Son los Brahmin. Exacto, que se han beneficiado históricamente de esa estructura que creó, y de esos salarios, que fortaleció, de hecho, Jaime Benítez. Entonces, esos están entronizados ahí y son figuras importantes. Y académicos, algunos de ellos, que han hecho aportaciones, pero eso no quita que también hayan seguido esa lógica, esa ideología
de la universidad como está bien. Está bien para ellos, ¿no? Para ellos. Le funciona a ellos. Les funciona a ellos. Pero no a los profesores sin plaza y no tampoco a los estudiantes. Porque esto es una hay una especie de aristocracia académica que son esos apellidos que han monitoreado la universidad desde siempre. Y eso se entronizó con el muñozismo. Con el... ¿Cuántos años de gobierno de Luis Muñoz Marín? 16. Bueno, gobernador fueron 16. 16. Pero si tú cuentas cuando esencialmente gobernaba en el Senado, pues... Exacto. Son más. Eso es lo que... Todas esas castas las creó el muñozismo. Y yo digo esto y todos me odian porque yo soy independentista, ¿sabes? Pero mis compañeros independentistas defienden eso. Y cuando yo digo esto, se quedan como que... No, entonces yo digo, pues, si ustedes no quieren verlo, allá ustedes. Eso es lo que era el muñozismo. Y lo que están defendiendo es la estructura de la universidad de ese muñozismo y benitismo. Por Jaime Benítez. Sí. O sea, yo quiero que la universidad se transforme, pero yo defiendo la universidad, pero no para que vuelva a ser lo que es. Oiga, y es que también... Es que también no tenemos la misma realidad económica de 1904, no tenemos la misma realidad económica de 1952, el mundo no es el mismo. Todas las universidades públicas y privadas están tratando de ver de qué manera modernizarse. Yo no estoy de acuerdo con muchas de las maneras en las que las universidades se están modernizando, pero la realidad del caso es que no podemos seguir administrando la UPR ni pensar la UPR como se pensaba en su propósito inicial, que también su propósito inicial no era otra cosa que educar maestros para la americanización de Puerto Rico. Eso fue su inicio, que era la escuela normal. Explícate eso, que mucha gente no tiene esa concepción. Bueno, la escuela normal empieza en Río Piedra. Río Piedra empezó como una escuela normal para crear maestros. Explica el land grant. ¿Ah? El land grant también. O sea, cómo es un proyecto del gobierno federal. Ok. Bueno, el Congreso de Estados Unidos creó la Universidad de Puerto Rico con una ley. Y en 1903 comenzó con 2 proyectos. La Escuela Normal en Río Piedra y el Colegio de Artes y Agricultura en Mayagüez. Eso tenía 2 propósitos políticos para los nuevos dueños de la colonia, ¿no? Que eran, primero, incentivar con el Colegio de Mayagüez, hacer experimentos conducentes a mejorar la producción azucarera. Porque hay una teoría en ciertos sectores académicos, en ciencias sociales y en la historia, que dicen que los norteamericanos no sabían que era Puerto Rico. Eso es una falsedad. Ellos sabían todo. Tenían un aparato de inteligencia increíble. ¿Sabes? Eso es una bobería, tú sabes. Ese también... Para eso que estudian la Guánica Central. Pues claro. Entonces, crearon el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas para eso. Y ahí fue donde experimentaron con las diversas formas de mejor producir y cosechar el azúcar en Puerto Rico. Y la escuela normal para crear maestros, porque en un principio querían americanizar. Vieron la posibilidad de a ver si podemos que los puertorriqueños aprendan como idioma el inglés. No les resultó, ¿no? No les resultó en términos generales, ¿verdad? Y bueno, así comenzó la estructura de la universidad. Luego, en los años 20, ya empiezan los primeros programas de bachillerato y graduados, y en los años 30 los programas graduados, y se va eso. Pero el modelo de esa universidad, nosotros no tuvimos universidades bajo el gobierno español. No. Pues es que Cuba lo tuvo. Todos los próceres tienen que ir a estudiar a España a París. Exacto. Y había que tener dinero para eso. Y a Estados Unidos. Barbosa. Algunos de ellos también fueron becados, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Cuba tuvo una universidad del siglo XVIII. Uh-huh. y otros territorios españoles. Puerto Rico no.
Puerto Rico, la primera institución universitaria como tal, la tiene con la creación por el Congreso de Estados Unidos de la Universidad de Puerto Rico. Con la Ley 600, la gente piensa que la universidad pasó a ser puertorriqueña, pero el Congreso ya nos dijo que la Ley 600 no existió, que no hubo un pacto. Así que la Universidad de Puerto Rico sigue siendo una ley del Congreso. Bueno, yo creo que la aprobación de promesa, el mensaje fue, hay un pacto. Hasta que, como Darth Vader, que cuando en Empire Strikes Back que le dice, me estás cambiando el deal, y dice, ruega que no lo cambie más. Ven acá, y entonces, en muchos círculos, y muchas personas, cuando hablan de la ópera, dicen, pero si eso allí es un refugio del independentismo que corre y administra eso como le dé la gana, eso Muñoz se lo regaló a esta gente, y al día de hoy ese es el último bastión. ¿Cómo eso se junta con el partidismo tradicional? Pues es que yo te diría que es al revés. Yo te diría que mínimo, o sea, por decirte mínimo, pero podríamos hablar también de profesores. Pero vamos a pensar que los profesores son todos izquierdosos. Vamos a quedarnos con esa retórica. Que no es la realidad. Que no es la realidad. Pero vamos a quedarnos con esa retórica. Mínimo, a nivel administrativo, la UPR es el refugio de toda persona que haga campaña política para el partido vencedor. Mínimo. Pero que ya esté en la universidad. Sí y no. Porque está el personal de confianza, están las convocatorias abiertas. Pero son bien poca la gente que hace campaña y dice, yo quiero ir para la UPR. Sí, es verdad. O sea, son raritos los que hagan eso. Sí. Está el personal de confianza, que son muchos puestos, y hay rectores que se inventan puestos sobre la marcha. Es más por la vía del personal de confianza. O sea, no opera, por ejemplo, como otras agencias del gobierno. Bueno, pero también están también están los empleados que hacen campaña, y entonces te hago jefe. Eso sí. Te hago jefe cuando ganen. Sí, eso es de una dinámica normal. Exacto. Sí. Y a nivel de profesorado, yo diría que eso... O sea, de nuevo, no estamos en los 70, en los 80, donde, bueno, por lo menos yo no lo veo así. Yo no veo a nadie haciendo campaña por ni Dalmau, ni Victoria Ciudadana, ni nada de ese tipo de ¿verdad? De campañas hacia los estudiantes. Bueno, mi experiencia en la Escuela de Derecho es que había mucha campaña y en ese momento era bien, bueno, cuando yo estudiaba en la UPR, pues era Aníbal y después entra Fortuño. Uh-huh. La campaña era fuertemente anti-PNP. Eso, así que no necesariamente a favor de Alejandro, pero ciertamente anti-PNP, anti-estadismo, todo ese tipo. Era más como un prejuicio que una campaña como tal. Bueno, eso tiene un origen histórico. Bastante contemporáneo. Después de la última gobernación de Carlos Romero Barceló, que coincide con la decadencia política del Partido Socialista Puertorriqueño, ocurren los eventos de la huelga del 81, ocurren los eventos anteriores de los sucesos de Maravilla, y todos los eventos que ocurrieron en esa coyuntura. El independentismo, que en ese momento está en una caída decadente en la década de los 80, comienza y es una teoría que se crea también en esa época de decadencia del PCP, que es que para atajar la estadidad hay que aliarnos con los llamados autonomistas, que no son autonomistas nada, ¿no? Y ahí comienza ese noviazgo, ¿no? Entonces ahora eso se fue obviamente degradando con el tiempo, y ahora lo que tú puedes ver en la Universidad de Puerto Rico, un supuesto independentista que en el fondo lo que es realmente es un votante de hace 20 años del Partido Popular. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces, eso es lo que ha pasado, ¿no? La Universidad de Puerto Rico no está tomada por la izquierda. La izquierda apenas sobrevive. Sectores muy minúsculos en estos momentos. Muy retóricos, muy intelectuales,
que no está mal. ¿No? Cautivan la atención. Pueden cautivar la atención, pero no tienen un proyecto político que mueva gente. Además, si se quedan en la universidad, no van a mover sectores fundamentales para crear una base social, política. Porque en la universidad, los estudiantes son aves de paso. Voy a hacer un paréntesis. Sí. Más o menos eso fue lo que le pasó al Partido del Pueblo Trabajador. Se quedaron en la universidad. Sí, un partido de intelectuales. Yo escuchaba a la gente que decía, es que ese es el partido de los profesores. Exacto. Entonces, valga, que los profesores tienen doctorados y son muy inteligentes y podrían ser excelentes dirigentes de un país. Yo pienso que todavía, al sol de hoy, uno de los mejores candidatos a la gobernación fue Edwin Irizarry Mora, ¿verdad? El economista de Mayagüez. Pero hay que llegar a la gente. No nos podemos quedar como un partido de profesores. Exacto. O sea, hay que llegar a la gente. ¿Y cuáles si los profesores son buenos corriendo un país? ¿Qué? Que cuáles si los profesores son buenos corriendo un país. O sea, ser las capacidades que genera intelectualmente ser un académico no necesariamente traducen a ejercer el poder. Claro. No. Pero entonces ahí volvemos, por ejemplo volvemos al problema de la universidad. ¿Por qué tú necesitas, por ejemplo, contratar a una persona para que sea tu relacionista público si tú tienes un bachillerato de comunicaciones? Ninguno de los profesores que está en tu bachillerato de comunicaciones, en tu escuela de comunicación ¿puede hacer ese pública, trabajo? ¿puede hacer tu trabajo de relaciones públicas como en tu oficina de rector? No. Pero es que eso es lo que tú estás enseñando. Mira, el oficial de Relaciones Públicas en Gobierno es un... pero ella habla estoy hablando a nivel de la universidad. A nivel de la universidad. O sea, no te estoy contestando. Ajá. El oficial de Relaciones Públicas de cada jefe de agencia o de corporación pública es un destacado de propaganda. Ok. Bueno. No es... los criterios objetivos No funciona. son secundarios. Ok. Porque son price of admission. Tú tienes que tener los puntos. Tú tienes que tener ya una relación establecida. Tú no puedes ni hablar del tema, pero el punto de tú tener uno destacado que obedece directamente al jefe es que aporta a transmitir el mensaje o la propaganda de la administración que sea. Bueno, pero es que se supone que, vamos, idealmente hablando, se supone que el rector salga de candidatos que someten sus candidaturas para que el Senado académico dé sus recomendaciones, ¿no? Bueno, sí, es así, pero... O sea, se supondría que según la ley de la universidad, el rector que sea fue elegido por la comunidad. No. Bueno, pero la comunidad se consulta. Exacto. Se consulta. Y en el... Recuerda, esa ley la crearon... Federal, esa ley la crearon los populares para mantener el control de la universidad. Entonces, es consulta. O sea, consulta es que yo te pido tu opinión y si no me gusta, pues no te hago caso. Y si me gusta, pero viene aquel y me dice, no, pero vamos a hacer esto otro, no te hago caso. Ahora te di el derecho a que me dijeras. A que te dijeras, me claro. dieras tu opinión. ¿Cómo te sientes de eso? Es una barbaridad. Eso es una democracia falsa, ¿no? Un jueguito. Y lo peor de todo es que los docentes lo juegan, incluyendo las asociaciones de docentes. Pero yo creo que hay los docentes, por ejemplo, ahora mismo, los docentes con plaza que están, por ejemplo, en la Asociación de Profesores de la APU, por eso es que están tratando de hacer un llamado a lograr una unión de empleados para tratar... Bueno, ahora están intentando sindicalizar los profesores. Si eso se logra, podría ser una forma un poco mejor de cambiar el juego, porque entonces si yo soy un docente sindicalizado, yo no puedo ser gerente. Ahora como estamos, el reglamento de la Universidad de Puerto Rico, los docentes permanentes somos gerentes. ¿Te sientes que estás gerenciando, Raúl? Ahora no. Pero fui director por los pasados 6 años y sí tenía una función gerencial. Y moviendo un poco el tema de lo administrativo y ahora más a lo sustantivo, ¿en qué medida la politización de esa gerencia uno la ve transmitiéndose a la politización de los temas
que se tocan en las clases, ¿verdad? En el... Bueno, eso es un poco más difícil darte una respuesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada profesor pues, tiene que dejarse llevar por un prontuario, por unos temas, porque cada curso tiene su... Pero no, cada profesor lo maneja a su manera, ¿no? Siempre y cuando cumpla con... La libertad, perdona, vos decías y te dejo. La libertad de cátedra no es, que eso es otra cosa que la gente no entiende a veces, no es que el profesor pueda decir lo que le dé la gana. La libertad de cátedra es que el profesor puede transmitir el conocimiento que tiene que transmitir, que ya está estipulado en un prontuario, a su manera. Esa es la libertad de cátedra. Te voy a dar 2 ejemplos. Tú tienes un curso de literatura. Tú decides si tú vas a dar una literatura bien política. Claro. ¿Verdad? Con una connotación política. Les vas a dar, qué sé yo, poemas de Correger, escritos de discursos. De hecho, buen poeta. Discursos de Pedro Albizu Campos. De hecho, ¿verdad? también son buenos. Buen líder. O si te vas a ir por otra vena y te vas a ir por textos completamente apolíticos. Cada profesor decide, o sea, por ejemplo, si el objetivo es aprender a analizar críticamente un cuento, pues cada profesor va a escoger el cuento que más le guste con la agenda que a él le guste. Lo mismo se puede decir de las humanidades. Tú tienes, por ejemplo, cursos de historia. Pues tú decides si lo quieres hacer basado en historia política, basado en historia económica, con cierto énfasis en ¿verdad? En la persecución de los independentistas ¿verdad? Y toda política de izquierda en Puerto Rico, o al revés, puede ser, no se habla mucho de ellos, pero deben estar por ahí. Puede ser un historiador estadista y querer dar un curso de cómo Estados Unidos ha sido maravilloso desde 1898 en Puerto Rico. Yo no lo he visto, pero debe existir. Sí, no existe. Tú sabes. Así que cada profesor va... El pensamiento estadista no parte de que Estados Unidos es lo mejor del mundo y nos trata súper bien. Parte de la premisa de que estos son un chorro hijos de la gran puta y si tú no estás metido con ellos te van a limpiar. Ese es el origen, por lo menos. Pero, por ejemplo, y esto es uno de los temas que les dije que quería discutir con ustedes, yo encuentro que la literatura en Puerto Rico está demasiado politizada. O sea, a nivel de que ya es casi caricatura. O sea, ¿tú piensas que la literatura en Puerto Rico es panfletaria? Sí. Bueno, pero depende de lo que estés leyendo. Por ejemplo, y de hecho yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que hay muchos autores modernos contemporáneos. Exacto, no quiero decir modernos, pero autores que hoy en día publican de diferentes edades, desde empezando a publicar hasta personas que quiero mucho y admiro mucho, que tienen más de 7 pisos en este planeta, que se tratan de desvincular ¿verdad? De la política o de lo que podría ser panfletario. Por ejemplo, dentro de la literatura que yo he leído recientemente, hay, que esto te he escuchado hablar en el podcast con otras personas, hay un examen sobre la violencia y la criminalidad de este país fuerte. Hay mucha literatura que está saliendo sobre cómo se vive en el país, sobre el nivel de violencia, el nivel de asesinatos, cómo procesamos esa violencia en el país. Te estoy hablando de gente como Ana María Fuster Lavín, que acaba de publicar un poemario que se llama Necrópolis. Sí. ¿Qué más? Y es basado en Santurce y no es la primera vez que retoma el tema, o sea, que toma el tema. Esto ya lo viene trabajando hace mucho tiempo. Tiene como un par de añitos, pero hay una antología maravillosa que se llama San Juan Noir, que es de todas las criminalidades, cosas perversas que pueden pasar en San Juan. Está El Killer, que ahora se me fue el autor del nombre. Montijo, el apellido es Montijo. Y tenemos, ¿verdad? Pues muchos autores que tratan sobre, y ya hay hasta estudios críticos sobre cómo se trata la violencia en la última década en la literatura puertorriqueña. Y creo que hay muchos autores apáticos a caer en literatura política. Sí, pero toda literatura siempre guarda una relación con la política, ¿no? Con la historia y con la sociedad. El panfleto es otra cosa.
¿verdad? El panfleto es algo, digamos, un tanto más burdo, que tiene su función, ¿verdad? Pero es otra cosa. Pero todo buen texto literario, cuento, poema, siempre va a estar marcado, ¿verdad? Salud. Marcado por estos problemas, ¿verdad? Que son normales, sociales, ¿no? El asunto está en cómo el autor los trata, cómo el autor los presenta, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Para darte un ejemplo un poco drástico, en la literatura del Caribe tú te lees Paradiso de José Lezama Lima. Bien moderno, súper moderno. No, pero estoy dando un ejemplo de la literatura y la relación con la política, chica, que siempre ha existido desde Homero o desde los poetas mayas y aztecas. José Lezama Lima escribe una novela Paradiso que es un bosque lingüístico, ¿no? Complejo, pero te trata de los problemas políticos del país de una manera que no es que te lo está imponiendo, sino que te lo está presentando, ¿no? Presentando. Como la poesía también dentro de la literatura cubana, como la poesía de Reinaldo Arena. Exacto. Bueno, Reinaldo Arena, por su situación, era más directo en algunos de sus textos. Pero por lo menos la poesía era bien sugerente, ¿no? Era... Sí, pero por ejemplo, Juan Antonio Correger, un poeta militante, un ensayista, poeta, su poesía, pues tú sabes que ya tú vas a ver un contenido que obviamente te va a ofrecer una visión política, pero tú no encuentras panfletos en Correger, en libros como Alabanza a la Torre de Ciales, que es un libro que realmente habla del proceso histórico de la formación del país. Y ahí le incluye a todo el mundo. No de partidos, sino de todas las corrientes que formaron al puertorriqueño, ¿no? Es político, pero no te está diciendo, te voy a convencer, te está presentando, ¿no? Ahora, el panfleto es otra cosa. El panfleto tiene la función de convencer, de crear un momento de estallido, ¿no? Esa es la función del panfleto. Eso ya casi no existe, yo creo, en el teatro puertorriqueño. Eso existió quizás... Yo no creo que existe porque no tiene la diseminación que en un momento tuvo, así que no es útil. Exacto. Pero sí, por lo menos mi percepción, y cuando está hablando de Correger, caí en cuenta de que quizás el issue es que en la clase donde te enseñan a corregir, en lugar de enseñarte a corregir, empiezan con la biografía. Ah, exacto. Claro, biografía y vida. Y te enseñan, te meten el germen en la cabeza rápido de que este fue un independentista, que estuvo después asociado con el... Y eso es lo que nubla entonces la apreciación de la obra como tal. Claro. Porque te lo están ya el profesor o la maestra o el maestro te está introduciendo el tema a través de la discusión de la biografía. Entonces... cae en esta dinámica donde el intelectual, cuando lo están transmitiendo, te lo están atando ya a un proyecto político que quizás no era ni tan... Yo esperaría que mínimo, por lo menos a nivel de universidad, hayamos sobrevivido la biografía y vida de hace 20 años atrás. Genio y vida. Eso es lo que yo esperaría, ¿verdad? Sí. Definitivamente eso es algo que yo trataba de inculcar a los estudiantes, que vieran el texto por el texto y después entonces ver el contexto, pero que ese primer acercamiento a la obra fuese de ellos con el texto, sin saber nada del autor, nada de cuándo fue, y después entonces, de hecho, o sea, la asignación siempre era leer el texto. Después en clase yo te voy diciendo cómo esto se relaciona al momento en que fue escrito y todo lo demás, pero, ¿verdad? Yo esperaría, y sé que muchos de mis compañeros que todavía están en el magisterio lo hacen, llevar al estudiante a la lectura, porque ya la botella no es
necesariamente requisito, ¿verdad? Ya está el tío Google que nos dice quién es esta persona y nos da la biografía completa La con la Wikipedia. fecha. Exacto. ¿Sabes? Ya eso existe, no hay necesidad. Y más que todo, yo estoy hablando de esto con una persona que quiero mucho en el concierto de cultura. Estábamos hablando de cómo la gran diferencia, por ejemplo, entre canciones de cultura y canciones de Bad Bunny es que no hay lenguaje figurado. No lo hay. O es un lenguaje figurado muy... Tenue. Exacto, muy tenue. Llegan al símil, no pasan del símil. Y entonces, pues, ¿cómo afecta no tener lenguaje figurado dentro de tu lenguaje emocional, de cómo tú te relacionas con la gente? Elabora eso un poco más. Ok. Por ejemplo, te voy a dar no me voy a ir ni por cultura, por cuestión de darte un ejemplo súper popular. Perdón que te interrumpa. Yo tengo un cierto juicio que yo entiendo que en Puerto Rico no existe lenguaje figurado y que cualquier humor basado en lenguaje figurado va a caer bien mal. Claro, es exacto. Pues, por ejemplo, te voy a poner a Juan Luis Guerra. Ok. Bachata rosa. Quisiera ser un pez para morir en tu pecera. Todo el mundo está claro lo que él quiere decir. Todo el mundo está claro lo que quiere decir. Pero, baja para casa que yo te las boto a... ¡Ah, no! ¡Ah, no! Eso es lo peor que puede pasar. ¡No! ¡Se va a acabar el mundo! ¿No es lo mismo? Bueno, hay cierto... Te lo pongo de esta manera. Hasta recientemente, la originalidad de la narrativa no era lo más importante de una obra, era la ejecución, ¿verdad? Cuando Sófocles puso Edipo Rey en Atenas, nadie dijo como que plot twist. Exacto. Cuando surge la gran revelación, ¿verdad? Y en esa manera, pues Juan Luis Guerra, cuando dice que quisiera hacer... Claro. Pues hay un elemento de ejecución. Claro. A lo que voy. Los jóvenes que van subiendo, y esto te lo digo porque ellos me los decían cuando yo estaba tratando de enseñarles la diferencia entre un cuento tradicional y un cuento moderno. Y le decía, ¿usted se acuerda cuando su mamá les leía cuento? A mí nunca me leyeron un cuento, a mí me ponían el televisor y que me lo mirara. Por lo tanto, esa actividad nocturna de te voy a hacer un cuento para que te caiga la boca y te quedes dormido y vamos a empezar esta historia, y había un guerrero romano con un escudo de toro y XYZ, y ¿cómo se llamaba? Y tú me dices cómo se llamaba, el nene te dice cómo se llamaba, y va creando esta historia. No lo tiene mucha gente ya. Por lo tanto, no tienen desde temprano ese desarrollo de imaginación que nosotros tuvimos. Y debe haber gente que sí lo tiene, pero por lo menos en mi experiencia, la mayoría de los estudiantes me ponían el televisor y yo me sé lo que Disney me enseñó. Usted me habla de las princesas de Disney y yo le contesto. Así me decían. Y el delivery es que el televisor resuelve, que el televisor resuelve, que el televisor resuelve, por lo tanto todos nos los están dando. Y nosotros somos unos perros sedientos que nos tiran huesos y nosotros los comemos, y no hay ese desarrollo de imaginación y no hay esa necesidad de querer expresar lo que estamos imaginándonos, que ahí es donde surge el lenguaje figurado, porque como yo no sé cómo expresarlo, voy a buscar asociaciones para poder explicarte lo que yo me estoy imaginando, y por lo tanto tenemos una generación que prefieren el mensaje directo porque no se quieren complicar. No es que sean brutos, no es que no sean inteligentes, no es que no tengan juicio propio, no es que no tengan juicio crítico, es que han llevado una vida donde es más fácil que tú me lo des resumido y que yo lo entienda, porque también volvemos al tío Google. Si yo no entiendo algo, el tío Google me lo va a explicar. Sí. La importancia del lenguaje figurado es buena, es grande, porque yo creo, fíjate, que a nivel del lenguaje oral se utilizan en algunas instancias. Eso que señala Esther en las últimas generaciones sí ha afectado, incluso también el impacto también de las nuevas tecnologías, ¿no? Pero yo creo que la gente hablando en la calle a veces utiliza figuras sin saberlo. Okay. Claro, no va
a utilizar la sinécdo, que puede ser que la utilice, es una figura muy compleja. Pero a nivel, digamos, elemental, la metáfora se utiliza, ¿no? Se utiliza. Pero ese proceso que plantea Esther del impacto de las nuevas tecnologías en algunos sectores, y claro, con la crisis educativa que vive el país, ¿no? Que eso ha empeorado la situación, porque, por ejemplo, mis maestros de escuela pública a mí me enseñaron manejar el lenguaje figurado. Ya en cuarto año ya yo sabía lo que era el lenguaje figurado y podía utilizarlo, ¿no? Era cuando se leían los textos, no fragmentos de los textos, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con el sistema educativo del país, ¿verdad? Pero, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. El lenguaje figurado se ha utilizado se ha desarrollado en la cultura oral, por ejemplo, en la décima, en los trovadores, sí, la música típica. Porque esa gente tiene un ejercicio del lenguaje que es distinto al escritor, ¿verdad? Ellos manejan el lenguaje, como diría un crítico peruano, en el aire. Ellos están escuchando constantemente lo que habla la gente, lo que ellos piensan. También son lectores, muchos de estos trovadores son cultos. Y utilizan en sus canciones, wow, unos niveles de lo que llamamos lenguaje figurado bastante sofisticados. Ahora, esa música, ¿dónde se escucha? En el Festival de Bacardí. Exacto. O sea, no la escuchamos popularmente, ¿no? Entonces, ahí yo estoy contigo de que hay un problema. Lo que digo es que no siempre lo hemos tenido. Y yo creo y yo creo que parte también es resultado de en la medida que todo se reduce a consumo y el sentido de misterio de la vida se desvanece con un secularismo activista y evangelista. Exacto. Pues tú no tienes que pensar figurado porque todo tiene una explicación bastante clara. Entonces, en el sentido que el lenguaje figurado es una manera también de enfrentar y entenderse con cosas que no tienen una explicación directa. A lo que iba es cuando el niño está tratando de hacer una historia. Si tú pones al niño a tratar de hacer una historia, él mismo te va a construir unas metáforas porque él no sabe lo que él está construyendo. Él se lo está imaginando y está pensando en el aire y te va a construir estas historias. Y te va a construir este animal que por alguna razón va a tener 2 ojos, pero los va a tener en los hombros, no los va a tener en la cara, y todo eso va ayudando a crear un lenguaje figurado que lamentablemente muchas personas se han embotado. Sí. No, tú has dado en el clavo con eso. Porque, por ejemplo, Sigmund Freud se planteó el problema de ¿y de dónde caramba? ¿Puedo decir carajo? Sí. ¿De dónde carajo unos individuos y individuas tienen el deseo de escribir, de producir poesía, cuentos, novelas, y de dejarlo registrado, teatro? Esa imaginación, ¿de dónde surge? Porque Freud tenía pues una perspectiva científica de su trabajo en aquel momento, ¿verdad? Y escribe un ensayo que ahora se me escapa. ¿Ah? No, es un libro importante también de Freud, pero es un ensayo sobre... Se me escapan. Es de 1911, eso sí lo sé. Pero el título tiene que ver con de dónde surge la imaginación creativa. Ese no es el título, pero es en relación a eso. Y él empieza a indagar en la imaginación infantil. Esos son los 3 caskets. Sí. Los 3 ataúdes. Exacto. Entonces, comienza a indagar sobre la imaginación infantil y dice, es que el niño, cuando está con los padres, que nosotros somos los que le imponemos el orden, ¿verdad?
Ellos... Es necesario ese orden, ¿ok? No, para que sean sociales, sí. Eso también lo discute Herbert Marcuse en Eros y Civilización, un libro esplendoroso. Sí. Me gustó mucho. Sí. A nosotros fue uno de nuestras primeras citas. ¿Cómo esa imaginación es tronchada del niño que recrea que si está en una fila de un banco, no quiere estar en una fila de un banco porque eso es aburrido para él, y él comienza a jugar y a transformar el espacio en otra cosa, y vengo yo y le digo, no hagas eso, que hay gente aquí, la vas a molestar, pero lo que está haciendo realmente es transformando el espacio desde su imaginación para crearse un placer a él, ¿no? Porque, caramba, esto es bien aburrido estar en una fila de un banco. Está describiendo a Rafael cuando hay gente en casa y nadie le dice. Entonces, eso la sociedad se lo reprime, se lo controla, pero no se va del todo de la imaginación. Y hay gente que después esa pulsión controlada le surge por diversos lugares, ya sea en la música, ya sea en la pintura, ya sea en la escritura, ¿no? O en los podcasts. O en los podcasts también, sí. Pero atarlo a un tema más contemporáneo. Estamos hablando de que hay una carencia, una sequía de lenguaje figurativo. Pero yo creo que lo que hay es una carencia de que promovamos el uso y el entendimiento de ese lenguaje figurativo. O sea, no es que la gente no tenga la capacidad, es que no hay práctica de eso. Bueno, siempre hay imbéciles, pero en general... Claro. Yo antes era más cristiano que ahora y pensaba que no habían imbéciles, pero sí los hay. No, es que la existencia del imbécil es una afirmación de Dios. Bueno, claro, está en el Antiguo Testamento. Sí, o sea, no es... El imbécil y el idiota. O sea, no. Sí. Y el imberbe. Y el imberbe, exactamente. Pero, por ejemplo, si tú ahora mismo buscas una discusión del lenguaje, probablemente tú vas a caer en una discusión sobre el lenguaje inclusive. ¿Verdad? Pero ¿y por qué tiene que ser una discusión? ¿Cómo? ¿Por qué tiene que ser una discusión y no una conversación? Bueno, porque si estás tratando de cambiar la función gramatical de la vocal, pues va a haber una discusión sobre el tema. Okay. La discusión la introdujiste cuando cambiaste el uso de la vocal para afirmar un credo político o ideológico en particular. Ok. Voy a empezar por lo básico. Cuando tú lees un mensaje que tiene palabras con errores ortográficos, ¿tú entiendes el mensaje? Sí, en general. Ok. Si a ti te cambian una A o una O por una E, ¿tú entiendes el mensaje? Depende de la O o la E, pero sí, en general sí. Porque el cambio puede cambiarte la palabra por completo. A lo que voy es que el lenguaje es un organismo vivo. Y mientras el emisor transmita su mensaje y el receptor en su retroalimentación diga que lo entendió, a mi entender, los lingüistas puede que me maten. La comunicación funcionó. No, eso es lo que plantean los lingüistas. O sea, fundamentalmente. El problema está en la escritura. Bueno, y el lenguaje no es un organismo, es un instrumento paleolítico que... Ella quiso decir un organismo social. No, claro, pero en el tema del lenguaje inclusivo, esa es la cuestión. Su desarrollo no es orgánico. Es brusco. Bueno. Yo voy a decirte que de ahora en adelante el uso de una vocal en particular tiene una connotación y un valor intrínsecamente político, sociológico, ideológico. Claro. Pero ha sido así. Y para cambiarlo... Es machista, y para cambiarlo te voy a transformar la regla y voy a entender y voy a decir que mediante el cambio de esa regla y el uso de una vocal en particular diferente, yo estoy comunicando una ascendencia moral.
Bueno. Yo no sé si moral, ¿verdad? Yo creo que está utilizando ese cambio para una protesta política. Y no es la primera vez que en la historia del lenguaje se hace eso. Yo lo que quiero plantear es que eso es circunstancial. No es... O sea, yo por lo menos le digo a mis estudiantes, a lo mejor están en desacuerdo conmigo, que puede estarlo, porque estamos en desacuerdo en muchas cosas. Yo digo, ustedes utilicen ese lenguaje, se entiende. Eso es lo más importante. Ahora, en la escritura formal usted no puede utilizarlo todavía, porque eso no es formal. Pero lo usan Facebook. No, pero Facebook es una plataforma. En la formalidad de Facebook pero Facebook, lenguaje inclusive. Facebook es un lugar de comunicación verbal, escritural. Porque realmente ahí no se escriben grandes textos, a menos que tú envíes, lo puedes hacer, ¿verdad? Pero no se considera un lugar de escritura formal. Ahí todo el mundo escribe como le da la gana. Sí. ¿No? O sea, ¿sabe? Ahora, yo le digo a mis estudiantes, si usted me entrega un ensayo, no me las abreviaturas. Sí, Raúl no sobrevive el APA por apartamento y Maya por Mayagüez. Exacto. Eso para Raúl no existe, no es aceptable. Bueno, en el lenguaje oral lo he entendido, pero en la escritura no. No. Qué conservador de tu parte, Raúl. Sí. No. Porque es que si permito eso, le estoy haciendo un daño social en sus eventuales comunicaciones escritas en el futuro. Claro, hay que... en su trabajo, por ejemplo. Como profesores, sobre todo en tu caso, como profesor de español, tú tienes que velar porque el estudiante salga con los mejores recursos para lo que es el ambiente laboral. Y el ambiente laboral, dependiendo en qué compañía tú estés, te va a aceptar ese lenguaje inclusive o te va a decir... o aprendes a escribir o te voto. Exacto. Eso va a depender de cada patrón. Aprender a escribir tiene que hacerlo porque tienes que comunicar ideas claras, concretas y precisas. Pero ahí va mi punto. Si yo tengo un estudiante que se siente sumamente cómodo o más cómodo con el lenguaje inclusive para desarrollar su pensamiento crítico, pues tengo que permitírselo. Qué pendeja. Qué pendeje. Ay, Dios mío. Pensé por un momento que estabas usando un galicismo ahí. No, es realmente... Al estilo Sartre. Critiqué. Pero, vamos. Ahora que acabo de decir acabo de pensar en la generación de Luis Rafael Sánchez, que es uno de... Ese ensayo está brutal. Ese ensayo, ¿verdad? Sumamente bueno. Pero a lo que voy. Yo como docente... Si me viese en la necesidad de que un estudiante me está haciendo un informe oral en lenguaje inclusive, maravilloso, punto, está desarrollando. No tener miedo a dar una presentación. Hizo el research, ¿verdad? Hizo la investigación, está presentando sus argumentos, maravilloso. Ahora, dentro de la retroalimentación que yo le voy a dar, yo le tengo que dejar saber que muy posiblemente se va a encontrar con jefes en su vida que le van a decir no. Se va a encontrar conmigo que le voy a decir si escribe un email así de no te voto, pero... Ya lo has hecho. ¿Cómo? Ya lo has hecho. ¿Cuántas veces? No voy a hablar del trabajo en el podcast, pero el issue que yo veo también es que... Lo que pasa es que tú lo estás viendo como si... Perdón, no te voy a decir. No, termina. No, porque... No, termina de presumir. No, porque... Termina de presumir, dale, por favor. Por eso me paré. Comenzaste, termina. No, porque yo soy una persona que va mejorando poco a poco. Comencé, me di cuenta, me retracto. Termina de presumir, Estel. No, porque me di cuenta. Son cosas de uno crecer y de uno darse cuenta cuando se está imponiendo y decir, ok, espérate, cállate, que tú no sabes nada. ¿Cómo yo voy a saber lo que tú sientes y lo que tú opinas? A callarme la boca. Como dijo ahorita, el lenguaje es un instrumento paleolítico y la argumentación es neolítico y la capacidad de argumentar requiere que todos tengamos un portfolio de instrumentos comunes con marcos de referencia común que entonces podamos comunicar, ¿verdad? Eso está bello. ¿Cómo? Eso está bello. Sí, como gracias. dicen los chicos hoy. Todo está bello.
Precious. Eso es los rastros de cuando quería ser profesor. Belle. Pues el problema que yo veo con el lenguaje inclusive, en verdad no le veo un problema, simplemente pienso que Es tu observación. es una observación y creo que sí genera unas situaciones que no hay solución porque las personas que lo utilizan están haciendo lo que le dicen en gringo virtue signaling, lo que están es manifestando, están haciendo un acto de fe. No tengo que argumentar, no tengo que construir un aparato que se va escalando por bloque intelectual, sino que ya yo usé una vocal de cierta manera, pues se acabó el argumento. Tú estás con el programa o no estás con el programa. No, pero ahí yo estaría completamente en desacuerdo contigo y con cualquier persona que piense que porque cambió una vocal ya el problema está resuelto. O sea, aquí argumentamos o no argumentamos en español, en inglés, con X o con arroba. O sea, Sí, no, los problemas no se resuelven a nivel lingüístico. Eso es una utopía, ¿verdad? Una mala utopía, de hecho, porque entonces estás viviendo del cuento. en la fantasía de tu pensamiento. Pero tu pensamiento no es el mundo. El mundo es más complejo de lo que, como decía Horacio a Hamlet, ¿no? Cuando se encontraron en fantasma, le dice, pero papi, pero es que el mundo es más complejo que lo que tú crees. ¿Y si el fantasma era una impresora? Es posible, ¿no? No, el mundo es más complejo de lo que uno lleva acá arriba. Entonces, si tú piensas que por cambiar una vocal resolviste el problema, opresivo o lo que sea, wow. O es de por sí una solución. O sea, bueno, lo que pasa es que puede aportar a las múltiples soluciones, porque no es una sola. Bueno, pero tiene que estar acompañado de acciones. No puede ser solamente pues hablo así y ya el mundo el mundo cambió. Porque esa es la falacia lingüística en la que cayeron los posmodernos. Los posmos. Sí, cayeron en esa visión. Son bien amigos de Raúl, los posmos. Bueno, yo no voy a hablar de ellos todos me odian, pero yo siempre los he invitado a debatir y nunca han querido, porque yo no lo tomo personal, yo soy el debate es un artefacto burgués de dominio. Bueno, puede ser, porque se creó, según Jameson, se creó en el siglo, se creó en el mundo, ¿verdad? Occidental, cuando Jameson escribe la función de la crítica. Habla de cómo surge toda esta cuestión del debate, de las discusiones públicas. Un texto interesante. Si no fuese por el debate, no hubiese matado a María Antonieta. No, ese no es Jameson, ese es el inglés. Henry James. Eagleton. Terry Eagleton. Terry. Sí. Y dice, sí, mira, sí, fue bueno, casi todo lo que nosotros tenemos es producto del mundo burgués. Claro, ¿sabes? Y no podemos, como decía un muchacho ruso que hizo una revolución, se llama Lenin, tú no puedes negar las aportaciones de la burguesía. Las buenas aportaciones de la burguesía. El manifiesto comunista es una oda a la burguesía. En cierto medida, sí, estoy de acuerdo contigo en eso. Sí. Un tanto, es una alabanza. Sí, porque pensaban que la cosa iba a cambiar, pero no cambió en Inglaterra. No. Fue en Rusia, un país subdesarrollado. Ni en Alemania. Ni en Alemania. Hablando del manifiesto comunista. Otros temas que nosotros siempre discutimos en privado. Ahí, tirándonos al medio. Bueno, pero lo hacemos riendo, ¿no? Pero, bueno, claro, pues hay que reírse siempre. Ustedes dos son dos comunistas espías de Putin. Sobre todo. Sobre todo. No, hablando claro, siempre hay un estereotipo de que el académico es naturalmente de izquierda, tiene una visión política. Todo lo que se ha asociado a izquierda, ese es el estereotipo. ¿Cómo ustedes ven? Y después te escuchas a personas de derecha o personas en la política más común, ¿verdad? PNP, Popular, etc.
y te hablan con un pánico de la izquierda moderna, como si esto está a punto de virarse y aquí ya mismo va a estar Mao. Hay ciertos animales marinos que se sienten así constantemente en su página de Facebook. ¿Cómo ustedes ven la izquierda según la conceptualizan Los ahora? de derecha. O sea... No. ¿Cómo ustedes ven la izquierda actual? Ajá. De lo que, Raúl, tú has vivido mucho antes que todos nosotros. Cuando tú y yo Exacto. estábamos bebecitos. Bueno, la izquierda en Puerto Rico, ¿verdad? Que viene de los años 60, 80 y 70 y sus antecesores fueron los nacionalistas dirigidos por Albizu. Aquellos tenían unos proyectos claros, ¿no? Y sabían por eso es que cuando digo claro es que sabían a lo que se enfrentaban y las consecuencias, ¿no? Era gente que sabía en lo que estaban envueltos. Ya a partir, yo diría que después del Partido Nacionalista, el proyecto más importante fue el MPI-PCP, que después se transforma en PCP, y cuando el PCP cae después del 76 en una degradación, que ahí es cuando... ¿Puedes aclarar las siglas para los jóvenes que están escuchando? Movimiento por Independencia, luego Partido Socialista Puertorriqueño. Pero el PCP no era estadista. No, ese es el PC de Santiago Iglesias. Eso es principios del siglo XX. Después de 76 que se degrada ese proyecto, pues todavía siguen existiendo grupos, ¿verdad? Que plantean, pues, hacen programas, planteamientos muy interesantes, pero no tuvieron el alcance, sobre todo, la diferencia entre estos dos partidos, estos dos proyectos que tuvieron arraigo en sectores populares. Y por eso, de alguna manera, la represión cayó fuerte, porque obviamente, ¿sabes? El gobierno de Estados Unidos no iba a permitir que eso prosperara, ¿no? En el caso del PCP, que es el más contemporáneo, pues se fue diluyendo, degradando. El melonismo, lo que conocemos como el melonismo, surge en parte de ese proceso. Se creó la idea de que apoyando a los populares y la llamada autonomía, que nunca era un cuento de camino. Pero, oye, son gente que viene de un proyecto que cayó y que le dieron su vida, todavía tienen cierta esperanza, y bueno, errores graves. Después de ahí, lo que ha venido, pues son precisamente grupos discursivos. Son subculturas. Que se han convertido de alguna manera en subcultura. Entre ellos se entienden, hablan, se sienten bien. Pelean en Twitter. O en Facebook. Y pues, y ya. La realidad es eso, la realidad es Facebook. El mundo digital y el mundo lingüístico, las palabras. Y no tienen un proyecto real. No. El único proyecto real es el del PIB y... Bueno, yo estaba comentando con un amigo que... Ella me está mirando y pero es que yo pienso así, y es la realidad. No tiene ningún proyecto, tiene un proyecto de amigos. ¿Qué te dice del PIB que cuando se discuten los particulares de la independencia, a lo más que le dedican tiempo es si vas a poder seguir cobrando seguro social y con cuánto tiempo te queda la ciudadanía americana? Exactamente. O sea, ahí ya tú sabes que nadie quiere de verdad en el tema. O sea, Sí, mira, hay... Sí, ese es el gran problema. Yo creo en las elecciones también y he votado por ellos en los últimos tiempos, pero no soy pipiolo. O sea, yo no soy militante militante a fuego, como dicen, ¿verdad? Del Partido Independentista. Pero sí, eso es la verdad. ¿Sabes? No.
te vamos a garantizar tu ciudadanía, te vamos a garantizar... Entonces, ahí uno dice, ¿pero qué es esto? Sí, es como un argumento implícito que no te preocupes, no se va a joder tanto. Sí. hay unos frenos. Pero tenemos que también pensar, ¿verdad? Que quizás los dirigentes del PIB, Dalmau y yo coincidimos en la universidad, no estarán de acuerdo conmigo porque ellos tienen un partido, ¿verdad? Pero el partido independentista nace del Partido Popular, surge de las entrañas del Partido Popular, ¿no? Y no estoy diciendo que son lo mismo, pero pues tuvieron una dosis grande de muñozismo. Y yo quiero añadir a eso que ese comentario me puede traer. Y yo quiero añadir a eso que porque surgen del Partido Popular, no son comunistas. No, ellos no son. Y eso es bien importante entender. Pero coquetean con comunistas. Bueno, con gobiernos y cosas así, sí. Pero no lo son. Pero o sea, ellos no. Si mañana Dalmau sale gobernador, lo menos que va a pasar es que él va a empujar una agenda comunista. Eso es lo menos que va a pasar. No. Ni los McDonald's se van a ir. O sea, eso no es. En McDonald's en China. Por eso te digo. En Ucrania, en Rusia se fueron por la crisis ucraniana, pero se fueron por la crisis ucraniana. ¿Cómo se llama? El zar Putin, que para mí, yo no estoy de acuerdo con las cosas que hace, pero me parece políticamente genial. Él los nacionalizó. Ustedes no, pues entonces ahora van a hacer lo mismo, pero es a nivel ruso. Yo creo que eso es una potencia también. O sea, las potencias tienen la facultad de hacer eso. Bueno, generalmente, y yo creo que eso es algo, quizás volviendo al tema del lenguaje figurado, cuando gente genuinamente cree en lo que dicen, claro, y te expresan abiertamente una convicción, pues no te debe sorprender que actúan según las conclusiones lógicas de aplicar su pensamiento a la vida real. En ese sentido, pues es perfectamente consistente, y por eso es que yo veo la izquierda y el independentismo en Puerto Rico como más un ejercicio subcultural que un proyecto de que yo entiendo que me voy a quedar con esto y lo voy a dominar. Sí. En este momento sí. Y uno lo ve que Joan Rodríguez Bebe en Dignidad es una independiente mucho más radical de lo que sería incluso una María Lourdes. Porque genuinamente, si tú le preguntas cómo se ve la independencia para ti en práctica, ella tiene una visión bien concreta. Sí, pero lo que pasa con ella es que ella está en un partido que no es independentista. O sea, ella no está practicando. Ella no puede ejercer su vocación independentista en un partido que no lo es. Pero yo creo que ahí están dando en un punto bien interesante que pasa con la política en Puerto Rico, que no pasa en otras partes, que es porque por la cuestión de estatus nosotros tenemos conservadores y liberales en mismos partidos, ¿no? Sí. Entonces tú tienes, por ejemplo, un sector del partido PNP súper conservador y un partido y un sector más liberal. Y creo que Pero tú crees que Tatito es liberal, Tatito. Porque, o sea, un hombre como Tatito. Me está cucando y yo sé que no estamos en casa, así que no voy a responder. Entonces, a lo que iba, tienes un partido como el Partido Independentista que automáticamente lo asocian con una izquierda y con un liberalismo que no es necesariamente lo que sucede con la gente que a lo mejor cree en la independencia, pero tiene posturas conservadoras como Rodríguez Bebe. Pero no te puede sorprender que si cada oportunidad García Sáenz Inocencio está completamente en contra del aborto. Pero y es una figura que fue clave en un momento del Pero si te tomas fotos con Maduro, Ortega y te das un abrazo con Alarcón, pues es bien difícil que no te identifiquen con esa corriente, ¿verdad? No, lo que pasa es que en términos de la política internacional, y eso viene del nacionalismo, los partidos políticos independentistas en Puerto Rico, pues como todas las relaciones internacionales, tienen que procurar apoyos, ¿verdad?
Por ejemplo, el nacionalismo no era comunista. Habían comunistas dentro del nacionalismo, pero el programa del partido no era comunista. No, pero es que votan a Corregel, ¿verdad? Bueno, eso es otra historia más compleja. Para ¿verdad? otro podcast. ¿Cómo se llama la jeva? La cuestión es que se tienen que reunir con, por ejemplo, Albizu le decía a los militantes, si enviaba gente a trabajar en un país aquí, ves allí, procura primero a los comunistas porque te van a ayudar más que los de otros sectores. Pero ese individuo iba en busca de otra cosa, no era ser comunista necesariamente, ¿me entiendes? Era buscar un apoyo internacional a la causa de la independencia. El PIB ha jugado eso a través de la Internacional Socialista, que es socialdemócrata, no es marxista, no es comunista. Entonces, claro, se hacen estas relaciones con estos gobiernos para procurar su apoyo, su verbalización del apoyo a la independencia, que eso en una colonia para los independentistas es importante, pero no son comunistas. O sea, eso son relaciones internacionales. El PIB nunca ha sido comunista. Ni lo va a hacer. Ni lo va a hacer. Pero tienen que procurarse apoyo de otros gobiernos que eso lo hacen. Bueno, ¿quién es el principal socio comercial de los Estados Unidos? China. Exacto. O sea, eso es a nivel internacional, ¿no? De relaciones internacionales. Pero no creo. Lo que pasa es que también yo creo que los sectores antiindependentistas le conviene, en parte, crear la imagen del cuco comunista, porque yo creo que aquí no existe, se existen 100 comunistas, muchos yo creo en este país. ¿Cuántos? 100. Comunista, no que se llamen comunistas y, tú sabes, y viven en una casa de más de $200,000. No, yo creo que hay una ética comunista mucho más de lo que uno cree. Bueno, a lo mejor yo estoy equivocado. ¿Tú lo has visto entonces? Yo no lo he visto. No, en el sentido de que, o sea, cuando bueno, no comunistas, pero estatistas en Puerto Rico claro. Hay una visión fuerte y... Claro. Pero eso puede ser hasta keynesiano. Sí, pero al nivel donde lo ideológico ya sobrepasa la realidad. Eso puede pasar también, sí. Y creo que lo que pasa también es que en la medida que los populares, por ejemplo, pueden decir, pues él era lo que hay ahora. Y los estadistas te pueden decir, la estadidad es los otros 50 ejemplos. Cuando está hablando con independentistas, tú le dices, ¿cuál es la independencia? Y en la medida que te dibujan un escenario utópico, pues tú lo miras y tú dices, ven acá, pero tú te estás abrazando con aquellos tipos. Así que tú me estás presentando la utopía, pero si tengo que juzgar tus intenciones, tú te vas a parecer más a la gente que te rodea. Y ese es el argumento quizás y es puramente discursivo, ¿no? Es que simplemente es difícil argumentar contra una imagen utópica. Así que vamos a traerlo a la tierra. Pues tu filosofía se va a parecer a las personas con las cuales tú te estás tomando fotos y asociando. Claro, y ahí hay un problema, sorry que te interrumpa, pero ahí hay un problema que tiene que ver con que nosotros estamos buscando asociarnos y aprender de gente que no tiene la misma realidad geográfica que nosotros. Hay que mirar a los otros países en el Caribe. Punto. ¿Cómo le está haciendo República Dominicana? ¿Cómo está haciendo Barbados? ¿Cómo le está haciendo Jamaica? Barbados se acaba de declarar en república y lo más lindo de todo es que acaba de decir que no va a obedecer a la reina de Inglaterra. A que no lo decían con Isabel la primera. Bueno, esperaron a la segunda. Esperaron a la segunda a los 89,000 años. Bueno, pero sucedió. Pero lo hicieron y aquí no lo hemos hecho. Exacto. Pero, ¿sabes qué? Ahora que tú traes ese tema, tu experiencia con Haití, ¿cómo impacta tu análisis de lo que se vive acá?
No, lo que pasa es que eso sí es otro podcast o otro episodio. No tenemos tiempo. Porque tendríamos que hablar de la historia jodida que ha tenido Haití y su saqueo económico desde que decidió declararse independiente en 1804. Sí, pero Pichel, o sea, en términos de hoy. La realidad que tú ves. Ok, hoy Haití es lo que le llaman lamentablemente, y es bien irónico porque yo estoy trabajando con una non-profit, pero es lo que podríamos considerar o poder ver como para poder entenderlo, sobre todo ahora que llevan un año sin presidente y sin ningún tipo de orden, como una nación que se corre con non-profits. Si las non-profits no estuviesen ahí, las ONG no estuviesen ahí, no habría servicios médicos. No habría un montón de otros servicios básicos. O sea, agua potable para tú poder ir a bañar. Pues a veces muchas comunidades lo que hacen es que van al pozo del lugar donde está la ONG a sacar agua para poderse bañar porque no hay esos servicios, ¿no? Y esto es todo, pero esto es todo muy, muy ligeramente, no, o sea, es un análisis mucho más complejo, pero esto es todo el saqueo desde 1804 hasta el 2022. Que de 1804 a 1915 fue por parte de los franceses y que desde 1915 hasta el 2022 ha sido por los Estados Unidos, y ponle que desde 1945 por ahí, voy a hacer hasta más reciente, desde que Baby Doc se fue del país, ha sido de Canadá, Francia y Estados Unidos. Sí, Canadá, Francia y Estados Unidos, sí. Pero ¿qué se saquea? ¿Qué se saquea? Pues se saquea todas las donaciones que la gente manda porque bendito los haitianos. No. Pero ¿cuál es el saqueo? Bueno, el saqueo fue. O sea, Haití tenía un capital y el barco del USS Maine se lo llevó a la bóveda de Citibank en el medio de Wall Street. La hacienda de Haití en la intervención norteamericana de 1915 fue robada por los Marines y depositada en Wall Street. Sí, pero el número es 115, algo así. El banco. Citibank. New York City Bank. Y hay un libro de un norteamericano que se llama Peter Hodgson, sí, que describe todo eso. O sea, historiadores haitianos también lo han descrito. Y ese libro en específico te habla de cómo saquearon Haití, de cómo construyeron la banca cubana, la banca puertorriqueña, la banca panameña, porque para construir el canal. Porque hay que especificar que después del 98... 1898. Sí, de 1898 los Estados Unidos tienen control de las principales islas del Caribe. Sí. Y después van a tener control de las islas británicas después de la Segunda Guerra Mundial. Pero después de que invaden a Puerto Rico en el 98 y a Cuba, después tan pronto, ya habían tenido control de la aduana dominicana en 1905. Y después invaden. Bueno, a eso es lo que iba, porque creo que es un argumento hueco decir que Haití es una víctima mucho más especialmente víctima que los demás vecinos, porque en efecto tenían la aduana dominicana. Los Marines gobernaron Nicaragua por 50 años. Sí, Cuba, pero el problema, ok, es que te voy a dar la solución bien rápida. No dominaron Dominicana por 50 años. La aduana. La aduana, sí. Gobernaron Nicaragua por 50 años. Nicaragua. Sí. Lo que pasa es que cuando... Se inventaron Panamá. Ok, sí. Cuando República Dominicana se independiza, cuando Nicaragua se independiza, nadie de ellos les tiene que pagar una deuda por independizarse a España, versus Haití. Francia le impuso una deuda para poder ser reconocido como país independiente, y nadie reconoció a Haití en 1804. Estados Unidos no vino a reconocer a Haití hasta pasados los 1820. Por lo tanto, no podían hacer comercio con nadie porque nadie los reconocía como país independiente. Exacto. Entonces, esa deuda ellos la empiezan a pagar, les ponen intereses, no terminan de pagar la deuda pasa, empiezan a coger préstamos para poder pagar esa deuda, esa multa que le impusieron por independizarse, ¿verdad? Esa deuda la cogen los Estados Unidos, la asumen y le ponen otro interés a la deuda, ¿no? Entonces, de repente, el único país que se independiza y ya tiene una deuda externa por independizarse, el único es Haití. Bueno, no, los Estados Unidos también tenían una deuda con nosotros. Sí, pero Estados Unidos es otra cosa, ¿verdad? No, a lo que voy es
Y hoy en día Haití coge préstamos del IMF y nadie piensa que los va a pagar de vuelta. O sea, de hecho, son otros mecanismos de caridad. A lo que... Pero esa... De verdad, yo lo que conozco de la historia de Haití es bien por debajo de lo de ustedes. Así que no voy a... No creo que tenga una perspectiva particular más allá de lo que haya leído. Pero por ejemplo, a mí, cuando yo fui a Nicaragua por una boda y guiábamos por Managua, a mí me impactó y cuando digo me impactó es que me cambió cómo veía ciertas cosas, ¿verdad? Y en ese sentido, toda persona que yo conozco que de alguna manera u otra ha interactuado con Haití vuelve impactado, ¿verdad? Y me contrasta con una retórica en redes sociales particularmente de que Puerto Rico es invivible cuando invivible es un asunto bien relativo, ¿verdad? Comparado con un país como ese. Sí, claro. Lo que pasa es que las redes sociales es un concurso de opiniones y de likes y de shares y de gente que muchas veces no tiene perspectiva, conocimiento y que cree que Puerto Rico es el único país del mundo, que Dios es puertorriqueño. O sea, esa gente piensa que Dios es puertorriqueño. Pero, ok. O sea, y no, de hecho, están tan fuera del mundo que Dios es puertorriqueño que no saben que estamos en un entorno geográfico donde tú puedes llegar a Haití en media hora en avión, o a República Dominicana o a Martinica. O sea, entonces, ¿cómo uno va claro, y ese registro es un registro que es de un grupo limitado, porque los campos de este país, la gran mayoría de los campesinos de este país no acceden a Facebook. Eso es una cosa de nosotros acá en la metropolitana. En la metrópoli. Exacto, en la metropolitana. Yo creo que sí acceden. ¿Ah? Yo creo que sí acceden. Yo no creo. La gran mayoría no. Sectores sí, pero yo creo que la gran mayoría de la gente que vive en los campos de este país, que los campos de este país... Hay mucha gente en la diáspora, Raúl. Hay mucha gente en la diáspora que se quiere comunicar con los campos en este país. Sí, pero que tengan las opiniones que plantea Sobrino. O sea, estoy hablando de que tú puedes ver en cualquier día cientos de cuentas diciendo Puerto Rico es tan malo que no vale la pena reproducirse. Sí, pero... Es un performance que contrasta con escenarios como el que están viviendo allí. Sí, pero voy a tirarme un comentario bien chulo. El que diga que Puerto Rico es tan malo que no vale la pena reproducirse, habla desde el privilegio de lo que tiene y no quiere perder. ¿Cómo así? Habla desde lo que, si él se reproduce, si no tengo un viaje a Europa al año, no vale la pena reproducirse. Sí. Pero también los medios de comunicación en este país, de alguna manera, también alimentan esa idea, ¿no? Históricamente, una de las zonas desde los tiempos aborígenes más demográficamente más densas han sido, curiosamente, la República de Haití, o lo que Haití fuera antes, que no era una república, y Puerto Rico. Y por eso tú ves la campaña desde 1905 del gobernador Allen en Estados Unidos de despoblar al país, porque los campos de este país se reproducían como guimos. Igual que en Haití, como guimos. Bueno, la familia tradicional puertorriqueña entonces era polígama. Sí, también. Eso es otro tema que hay que se está acercando ahora. Pero los campos estaban cundidos de gente. Entonces, Allen plantea eso y de ahí vienen las primeras emigraciones hacia Hawái, que exportan puertorriqueños para Hawái. Algunos llegaron, otros se quedaron. Luego, curiosamente, con la crisis del 30, aparece Carlos Chardón y Luis Muñoz Marín planteando el plan Chardón, que realmente era un plan de ellos dos. Y curiosamente, vuelven con el problema
para ellos, De la sobrepoblación. de la sobrepoblación. Y querían exportar, si leemos el Plan Chaldón, gente de puertorriqueños en la década del 30 a la República Dominicana a trabajar en la tierra. Porque Trujillo, el generalísimo, quería traer gente blanca, porque los haitianos son africanos, gente blanca para mejorar la raza. Eso es lo que decía Trujillo, ¿no? Y Tolentino. Y lo hizo. Y lo hicieron. Mataron en el 1937, mataron 37,000 haitianos. Y hay estudios historiográficos de la población puertorriqueña que se fue a trabajar. Que se fue a trabajar para allá, sí. Mi bisabuelo se fue a trabajar como contable y allí nació una de mis tías abuelas. Sí, se fueron. Pero Trujillo lo dijo claro, puertorriqueños blancos del campo. Entonces, ese es un problema que siempre, claro, después Muñoz, que fue el genio de la exportación de puertorriqueños a los Estados Unidos, lo hizo con Teodoro Moscoso. Quien estaba detrás de Muñoz era Teodoro. Sacaron a 500,000 de puertorriqueños entre 1945 y los 60 hacia la costa este de los Estados Unidos, a trabajar en las fincas agrícolas del campo este de Estados Unidos, porque Puerto Rico ya iba a dejar de ser un país agrícola y se va a convertir en una gran Potencia industrial. Bueno, jóvenes, Ha estado bueno. ha estado bueno, me lo he gozado. Yo espero no haberlos aburrido a tu audiencia selecta. No te creas. A la audiencia le gusta. Especialmente mientras más esotérico, más... Gracias por la invitación. Sí, gracias. Gracias a ustedes y obviamente la apreciación personal y el cariño y el amor que les tengo, pues Así eso va... Es mutuo. Exacto. Por lo menos ustedes sí se han reproducido. Sí. Tenemos un amigo en común que me lo encontré una vez en un supermercado y le digo, ¿cómo estás? Ese tipo no te veo de no sé cuánto, qué sé yo. Y me acuerdo que su comentario fue, pues, ya tuvo un hijo, voy para el segundo porque hay que reproducirse, hay que poblar el país. O sea que tenemos panas con compromiso de poblar el país. Y tenemos unos cuantos que también distribuyen la obra. Bueno, Raúl, Estel, mil gracias por venir al programa. Gracias. Y a toda la audiencia que ha gozado esta tertulia. Como siempre les pido que lo compartan con sus amistades y hasta con sus enemigos, especialmente con los enemigos. Exacto. Y que se suscriban en su aplicación, sea Spotify, Apple Podcast o la que sea, que dejen un review 5 estrellas o algún review con palabras bonitas. Si van a hacer palabras negativas, se la pueden quedar porque nadie le importa lo mierda que es su vida y su negatividad. If you're not gonna say anything nice, don't say anything. Exacto. Y como siempre le damos gracias a Eric Harper por la música Spirit de España y a Claudia Rosario por el arte. Nos vemos en la próxima.